Pero esta casa es una casa para todos y qué emocionante ver cómo Jesús mismo a través de su tiempo en la tierra vino a aquellos que necesitaban un Salvador, aquellos que se reconocían necesitados. Y sabes, la semana pasada tal vez no nos vimos, pero andábamos en tierras jaliscienses, la tierra de Ariel y Laurita, Guadalajara, Jalisco, México, ¿cómo se llama? ¿Dónde estuvimos? Tepoztlán, ¿cómo? Zapopan siempre se me va. Y anduvimos conociendo por ahí la ciudad algunas. Era un viaje multipropósito, ¿ok? Fuimos a hacer una diligencia y en eso aprovechamos para disfrutar en familia esos días de vacaciones. Bueno, no tanto vacaciones, y aprovechamos también para visitar a una iglesia, amigos en Guadalajara que pues nos invitaron a estar llevando un mensaje para la iglesia y fue muy bonito. Y es cuando empiezas a valorar lo que hay en casa. Ahí empiezas a valorar lo que Dios está haciendo acá en casi la frontera. Estás en el norte, dentro de la República, casi al sur. Ellos no reconocen, Ariel, que estás en el sur, estás en el norte, en el centro. Pero Dios está haciendo algo nuevo con ellos y también en nuestra ciudad, en nuestra área, en nuestra localidad, y eso es importante verlo y reconocerlo. Déjenme tomar agua. Y aunque no lo creas, los extrañamos mucho en Guadalajara. Yo de veras es de las 3 veces que he querido quedarme aquí, no irme, porque algo sentía especial. Pero bueno, ese corazón especial fuimos allá a brindarlo a Guadalajara. Y sabes, parte de mi mensaje del día de hoy, que lo titulé Un recorrido por la fe, nace de un recorrido por Guadalajara. Estábamos uno de los días, nos fuimos con los amigos ahí, Laurita, Anita e Isaac, y pues yerno e hija de Ariel. Y andábamos por Guadalajara viendo algunas cosas, unos lugares, unas bibliotecas inmensas, bien bonitas, que fueron iglesias en un tiempo y que hoy son bibliotecas, teatros, lugares así súper coloniales. Y curiosamente, al final de una calle había una iglesia y nos dirigimos automáticamente hacia allá. Porque por allá era el regreso básicamente. Entonces llegamos a la iglesia y es tan natural para mí entrar a una iglesia católica y empezamos a entrar y a ver tantas cosas. Era un momento donde había un servicio público en la iglesia. Creo que todos sabemos lo que es la iglesia. Yo de pequeño alguna vez acompañé a mi mamá, pero era tan natural entrar a la iglesia y escuchar al sacerdote hablar y aún lo que estaba hablando lo estaba entendiendo. Y yo me preguntaba, ¿la gente entenderá lo que está escuchando realmente? Entonces en eso empiezo a ver muchos protocolos propios de la iglesia. Y era una iglesia hermosa, gigantesca, y había casa llena, creo, en ese momento. Eran como las 12:30, 1 de la tarde. Creo que era la misa de las 12. Y estaba viendo en ese momento que yo estoy a un lado de la puerta viendo todo así impresionante, los acabados del edificio y escuchando de fondo y la gente sentada, veo que una persona se acerca, una persona medio humilde, y llega y hace algunos ademanes y gestos y como que agachado de esta manera y viendo hacia el frente, como que se va acercando y hace unos gestos como de la cruz y hace como una oración y se sienta. Y a mí me llamaba tanto la atención y dije, wow. Y al estar leyendo este mes el libro de Romanos, hablando el apóstol Pablo acerca de cómo Jesús vino en un tiempo donde la tradición era tan fuerte, la religiosidad era tanto que solo la santidad descansaba en unos pocos, que eran los sacerdotes de ese tiempo. Entonces yo me imaginaba llegando en el tiempo de Jesús a ese lugar donde había expertos en la ley, hombres doctos, estudiados en el evangelio y en las escrituras, y llego yo y me sentía como ese hombre ahí al llegar. Me sentía imperfecto, me sentía que no conocía nada, no sabía las oraciones que estaban haciendo porque de repente escuchaba que repetían y yo estaba ahí y decían,
si este fuera el tiempo de Jesús, yo sería uno de los relegados, uno de los que no podrían alcanzar la gracia de Dios, alcanzar su amor, porque no sé ni siquiera la oración que ellos repiten. Y era tan frustrante querer escuchar y aprender esas oraciones que jamás me las aprendí, aunque hice la primera comunión, sí la hice, pero ya no me acuerdo, ya se me olvidaron las oraciones. Pero era tan fuerte que me desvirtuaba, me sacaba de la jugada totalmente. No había manera de que yo pudiera ser parte de uno de ellos. Y en ese momento estaba mi hijo a un lado de mí y me dice: papá, ¿y esto es la iglesia católica? Sí, yo creo que una vez anterior, muy chico, él entró a una iglesia católica y veíamos juntos, y dice: ¿y qué está diciendo el padre? Y surgieron muchas preguntas, y a eso el día de hoy yo le puse el nombre a nuestro mensaje: un recorrido por la fe, basado en este recorrido de preguntas y respuestas que mi hijo y yo estuvimos platicando en ese momento. Y quería mencionar, el autor y escritor, pastor Timothy Keller escribió: la religiosidad mató al cuerpo de Cristo en el pasado y lo sigue haciendo en la actualidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La religiosidad fue la que llevó a Jesús en su tiempo a ser clavado en una cruz. Y curiosamente, hoy tú y yo seguimos viviendo en ese tiempo. Yo me imaginaba a Jesús, este hombre que iba caminando entre la multitud con todas las personas necesitadas. Dice que cuando llegó a un lugar había multitudes de enfermos. ¿Te imaginas multitud de enfermos? ¿Te imaginas pasar por una de las calles más transitadas del barrio de Nueva York, o menos transitadas, o de los barrios bajos, y ver gente que sale de debajo de las alcantarillas, de los puentes, y Jesús caminando con esa gente? Y luego imagínate entrar a una iglesia como esta, o más grande, o más así asombrosa, y llegar con toda esa gente. Probablemente no iba a haber un lugar para ti y para mí en ese lugar. Entonces Jesús estaba viniendo en contra de todo lo que se llama tradición y religión. Digan conmigo: tradición y religión. Él vino a destruir todo eso. Él vino a quitar aquellas cargas por las cuales tú y yo no podríamos nunca acercarnos a Dios, pero Él vino a presentarnos un evangelio donde Dios es representado como un padre. Di conmigo: padre. Y tal vez la imagen de padre en tu vida está distorsionada, y lo entiendo. La mayoría de nosotros y en mi generación probablemente crecieron sin un padre cerca o una madre cerca, y tu imagen de padre no es la que probablemente Dios desearía que fuera la imagen. Y probablemente has batallado o batallarás para ver a Dios como padre, porque la religión y la tradición nos ha enseñado a ver a Dios solo como alguien lejano, como alguien sí todopoderoso, pero lejano a mí. Y eso la tradición nos ha vendido. Yo venía a la iglesia esta que les digo, una iglesia católica, y entro y digo: qué difícil sería para mí poder aprender todo esto. Qué difícil sería acercarme al altar. Qué difícil sería yo ser un sacerdote, porque probablemente el sacerdote es la máxima autoridad espiritual, y los demás somos personas que deseamos ser salvados y restaurados. Y yo era una de esas personas en ese momento. Qué difícil en ese tiempo. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, después de tantos años de la gente sentirse lejos, incapaz, y solo venir a través de ritos ser perdonados, a través de sacrificios los pecados ser sanados, pero que no cambiaban el corazón. Ahora Jesús vino a dar su vida en la cruz por nosotros, para que Él mismo, a través de el Espíritu Santo, que es Dios, venir a entrar en nosotros para transformarnos desde adentro hacia afuera. No solo ritos, no solo formas, sino desde adentro hacia afuera. Y esta pregunta me hice y te la hago el día de hoy. Esta pregunta fue para mí y me preguntaba: ¿cómo he conocido a Dios en mi vida? ¿Qué concepto tengo de Dios en mi vida?
está lejano? ¿Es solo una idea o una reunión de domingo, un servicio de domingo? ¿Dios representa para mí solo un esfuerzo dominical para ir y escuchar la palabra y luego ya irme? ¿O realmente representa una paternidad? Porque difícilmente cuando tú tienes un arraigo y una cercanía con tu papá, que no fue mi caso, pero probablemente es tu caso, cuando te has sentido tan cercano los fines de semana. Platicaba con unas parejas y ellos todos los fines de semana van con sus papás a comer o a desayunar o a cenar, pero todos los fines de semana, sin pasar uno, ellos visitan a sus papás. ¿Por qué? Porque han entendido que la relación padre e hijo es tan valiosa, y probablemente si pensaras en un día perderlos, no podrías ni siquiera dormir. Porque es tan importante la figura paterna que no vas a desperdiciar un momento. Pero en cambio, si tú y yo nunca tuvimos un padre cerca, entonces pueden pasar las semanas, los meses y tal vez los años y ni siquiera una llamada a tu papá. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando a mí mismo o estoy hablando a muchos de aquí? Ok. La religión nos ha enseñado a ver a nuestro padre lejano. La religión nos ha alejado inclusive de nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿cómo has conocido a Dios en tu vida? Como alguien que está en el cielo, grande, todopoderoso, para así ayudarte, pero de lejos, y esperar que tus obras o lo que haces sea muy bueno, si no va a venir a corregirte con un látigo del cielo a darte. O como un padre lleno de amor y cercano. Porque eso es lo que la Biblia habla acerca de Dios. Él es un padre de amor y misericordia para sus hijos que se acercan a Él. Él jamás va a traer un látigo para golpearte, pero sus obras de amor y sus acciones están encaminadas a hacerte mejor en la vida, no a golpearte. No a que lleves una carga pesada en tu vida, difícil de cargar, sino a reconocer que Él es tan bueno que dio a su Hijo para que tú no tuvieras que batallar en la vida. Pero necesitamos entenderlo así. Necesitamos entender que Él no es como la religión que nos han vendido. Él es un Padre bueno. Y quiero ir directamente, creo que es uno de los dos versos que hoy, dos pasajes que voy a leer este domingo, y me encantaría invitarte, si traes tu Biblia electrónica o aquí también en la pantalla estará pasando, sígueme con tus ojos leyendo las líneas. Y el verso o la parte que vamos a leer está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 1 al 9, y lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y creo que ya está ahí. Y vamos a darle. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el hoyo. Jesús le dijo: agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Wow. No sé si captas todo lo que este pasaje tiene dentro, que creo que nos va a enseñar demasiado. Es un hombre que tenía 38 años de
parálisis. Y en otra versión dice que él era cojo, y me imagino que era cojo de una pierna, porque dice: cuando yo llego al estanque, alguien ya llegó y me ganó y es sano. Y me impresiona cómo tenía tanto tiempo, y dice que Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Imagínate, era el estanque, ese lugar tenía 5 entradas con un área así como de sombra, y ahí estaban multitudes de enfermos. Y me sorprende cómo Jesús, cuando alguien no puede acercarse, Él se acerca a ellos. Este paralítico, o sea, realmente nunca iba a poder acercarse a Jesús en medio de la multitud, pero Jesús conoce nuestras necesidades. Él se acerca, y tan se acerca como que tú y yo estamos hoy aquí sentados. Él se acerca a tu vida para traer sanidad, independientemente de los años que hayan pasado. Y dice que este hombre tenía 38 años con esa condición de parálisis, sufriendo. Y había vivido sumido en esta tradición. Había estado esperanzado en una tradición que probablemente iban a pasar otros 38 años y no iba a alcanzar a recibir su salud, porque se trataba de un ángel que no era tan bueno, que solo removía el agua y decía: a ver, el que llegue va a ser salvo. Y todos los que no llegaron, ja, ja, ja. Porque pareciera así. ¿Por qué no permite ese ángel que todos vengan y reciban? ¿Por qué ese ángel no sigue removiendo y vengan todos hasta que se acaben todos los que están enfermos? Porque representaba la religión. Porque eso representaba la tradición. Cuando tú y yo tratamos de buscar a Dios en las formas y la tradición, en los ritos y las normas de lo que creemos como lo que Dios representa para nosotros. Pero Dios hoy, a través de Jesús, vino a traernos un nuevo camino. Él vino a dar su vida, a caminar cumpliendo la religión, cada norma, cada ley, desde que él fue pequeño hasta que terminó su vida en una cruz. Él vino a cumplir. Y dice la Biblia que él no tuvo pecado, para que tú y yo no tengamos que sufrir la tradición y la religión. Pero se trata de que él vino a abrirnos los ojos para ver a Dios como un padre. Y su oración, que dejó escrita para ti, para mí, tiene un inicio que dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Jamás Jesús se refirió al Padre como Dios de las maravillas y de los 7 maravillas de la creación. Hoy me acerco. No. Él dijo Padre, para que tú y yo entendiéramos la relación que Él vino a establecer ahora a través de su sacrificio. Él es un Padre para ti, para mí, y es tan amoroso y cercano que desea cambiarnos. Nos ama tal y como somos, pero desea cambiarnos y que no sigamos tal y como estamos. Así que creo que no hay mejor imagen que nos represente a nosotros. La imagen de este hombre, 38 años buscando en la tradición, buscando en la religión, buscando en las formas, buscando en la cultura ser sanado, un cambio en su vida. Sí, Dios nos llama a ser transformados, y siempre, y lo hemos platicado, Dios nos lleva a estar en constante cambio, porque Él desea que no nos estanquemos. Y es curioso que habla de parálisis y estanque, porque en la parálisis y en el estanque no hay vida, no hay manera, no hay movimiento, no hay manera de movernos. Y está hablando de dos cosas que Jesús vino a abolir. Él vino a sanar lo que estaba paralítico, y Él vino a quitarnos de un estanque y una esperanza que va a estar estancada para siempre, y es la esperanza en la religión. Todos necesitamos. Me veía reflejado y veía reflejado en ese momento. Hay tanto que quisiera decir de ese momento en la iglesia, que fue muy revelador, y casi salía así seriecito y casi con 1000 preguntas, pero me veía reflejado. A veces juzgamos a la iglesia, a veces juzgamos a las religiones, pero nosotros mismos estamos viviendo una vida tradicional. Nosotros mismos hemos abrazado
la tradición, cuando todo es nuevo en Jesús, cuando Él está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Cada día Él desea hacer algo nuevo, pero hemos decidido creer a la religión y a la tradición. ¿Qué cosas has estado batallando por años? 10 años, 15 años. A lo mejor hoy estás decepcionado después de haber crecido en el evangelio, o tal vez es tu primer día visitando una iglesia como esta y dices: wow, yo he vivido esta idea de Dios que en nada se parece a un padre. Pero hoy Cristo Jesús, a través de su palabra, Él vino a mostrarnos una manera diferente, una manera de ser cercanos con Dios, de ya no estar lejos, de ya no verlo como tan lejano, sino verlo como un Padre amado. Qué difícil es a veces ver a Dios como Padre. Qué difícil es verlo tan cercano y atento a nuestras necesidades, que solo tienes que acercarte y pedirlo. ¿Qué diferencia hay entre un hijo pequeño que depende de sus padres a un hijo que se va de la casa? Que el que se va de la casa pretende ahora arreglar su vida a través de sus profesión, habilidades, capacidades, conocimientos, contactos. Pero el hijo dependiente tiene todo y solo confía, porque el Padre vendrá a proveer lo que Él necesita. Este es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y a veces en este tipo de parálisis podemos ver parálisis relacionales. A la veces hemos desarrollado una especie de dependencia de las cosas. Leía en un artículo hace tiempo acerca del síndrome de Estocolmo. No sé si lo han escuchado, y surge de una situación que se dio en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, de un caso de una mujer que era una rehén en un asalto frustrado, y dice que manda a hablar al ministro de ese país y le dice que deje salir a los ladrones. Era un asalto frustrado y dice: dejen libre a los ladrones. Y el ministro le dice: para nada los vamos a dejar libres, no estoy de acuerdo y no los vamos a dejar libres. Y ella dice textualmente: creo que estás jugando con nuestras vidas, confío plenamente en nuestros captores, no nos han hecho nada, son muy amables, lo que temo es que la policía nos mate. Tenía una idea torcida, porque la policía iba a salvarlos y los captores realmente lo que querían era aprovecharse y probablemente terminar con la vida de ellos. Pero ella había entendido al revés, y a veces nosotros tenemos parálisis relacional en ese sentido. Hemos depositado nuestra confianza en aquello que no nos salva, y hemos dicho al Señor: sabes que esto, con nuestras acciones, esto es lo que me salva, lo que tú ofreces es lo que me va a matar. Y realmente Él es un Padre, y quiero repetírtelo toda esta mañana: Él es un Padre bueno que quiere salvar nuestras relaciones, quiere sanar nuestras parálisis relacionales. Y a veces en nuestros matrimonios hemos caído en la rutina como esposos. Hemos caído en una rutina donde necesitamos cambios, necesitamos hacer cosas que vayan a favor de nuestros matrimonios. Nos hemos estancado, estamos paralizados, pero Jesús viene delante de nosotros a preguntarnos, y vamos a ver más adelante, le pregunta al paralítico: ¿quieres ser sano? Porque tiene que ver con una decisión de Él, tiene que ver con decidir ser sanos. Jesús pareciera una pregunta muy inusual o tonta, decirle: hey, ¿quieres ser sano? Oye, pues ¿no estás viendo que estoy paralizado? Claro que quiero ser sano, quiero tener la otra pierna. Pero Jesús jamás va a hacer una pregunta sin sentido. Él está preguntando porque quiere ir más a lo profundo de su vida, a sanar no solo lo físico, sino lo emocional y aún lo espiritual. Y a veces sucede en nuestros matrimonios. Estamos batallando cuando hay una respuesta en Jesús. Cuando hay respuesta para nuestro matrimonio en Jesús. Él es un Padre. Es tan fácil como acercarnos a Él y decirle: Padre, enséñame a ser un esposo.
enséñame a tratar de la manera que tú tratarías a tu esposa y como tú tratas a la novia que es tu iglesia. Dice la Biblia que Él nos está embelleciendo, que Él está preparando a su novia, está dejándola sin mancha y arruga poco a poco, aunque no lo creamos, Él lo está haciendo. Y dice que ama a la iglesia y que nada ni nadie va a destruirla. Y ese es el amor con que Él ama, pero a veces no nos acercamos a Él, al Padre bueno. A veces hay parálisis o estancamiento emocional, áreas de nuestras emociones que han sido dañadas y que sabemos que no están bien. A veces somos muy sensibles, a veces nos ofendemos con cualquier cosa y Dios desea sanarlo. Porque el corazón de Dios es que podamos amar antes de ofendernos, que podamos entender las situaciones antes de que nuestro corazón abrace la ofensa y viva y vaya tendiente hacia la amargura. Cosas que nos frenan de crecer y creer en nuestras vidas, en nuestro trabajo y aún en nuestra familia, y que necesitamos romper con ello. Parálisis o estancamiento espiritual a veces está sucediendo. Y sabes, a veces estancamientos espirituales hay temporadas. A veces hay temporadas donde buscamos a Dios, pero no hay esta expectativa desde partiendo de nuestras vidas, pero también no vemos a Dios obrar y decimos: oye, Señor, ¿qué está pasando en mi iglesia? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en mi vida? A veces hay desiertos como estos y regularmente suceden. Pero cuando nosotros podemos permanecer buscándole, Él viene a refrescar nuestras vidas. Pero no me estoy refiriendo a estancamiento espiritual con eso. Me estoy refiriendo a algo que ya es un patrón de vida, algo repetitivo y continuo en nuestras vidas, donde pues sí, vivimos la fe según nosotros, pero estamos tan alejados de una relación con papá. Vivimos tan lejos de una conversación en las mañanas. Vivimos tan lejos de confiarle en nuestro matrimonio, confiarle en nuestros hijos, confiarle en nuestro trabajo. Y surgen situaciones en la vida de todos en algún momento que nos llevan a creer que Él no responde, pero Él está en el mundo y sí dijo: yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, Él no es hombre para mentir, como probable tú y yo. Dale un aplauso a Dios. Parálisis y estancamiento. Jesús hizo esa pregunta: ¿quieres ser sano? Porque necesitaba tratar algo especial con ese hombre ahí. Y aunque hay casos como esos en nuestras vidas donde Dios desea sanar e ir más a lo profundo, no solo sanar tu matrimonio, no solo Jesús vino a sanar al hombre cojo de esa pierna o de esa parálisis. Él vino a sanar el corazón, porque ahora Él moraría a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que creen. Entonces Él desea sanar desde el interior del corazón. Todo se trata del corazón, familia. No se trata de actos. Voy a ir a la iglesia para lavar mis defectos o mis fallas o mis pecados. No, todo se trata de el corazón entregado a Dios. No se trata de perfección y nunca se ha tratado. Se trata de un corazón que desea fervientemente y que probablemente no lo alcanzaremos hasta que estemos en el cielo, pero inclinados, estirando. Me dice Pablo: me estiro hacia la meta. Hay una meta y me estiro, y no dice y no lo he alcanzado, y no quiero decir que lo he alcanzado, pero una cosa hago: cada vez con mi vida me estiro a lograrlo. Me estiro a dejar atrás la ira, me estiro a dejar atrás la incertidumbre, el temor, la amargura, el matrimonio destrozado con el cual viví y que hoy pretendo no volver a repetir. Me estiro por lograrlo. Me estiro por ser mejor cada mañana. Me estiro por conocerte a ti, que eres mi Padre. Qué diferente sería
Escuché una anécdota una vez de un hijo que creció sin su padre y cuando ya estaba en edad le dijo a su mamá que quería conocer a su papá. Y, y él decide buscarlo. Su mamá le dice más o menos quién es y por dónde vive y cómo lo puede localizar a través de sus tíos, y va y lo busca. Y dice que cuando lo conoce es tal la situación que lo recibe su papá, como probablemente a muchos no corrieran con la misma suerte, pero su papá lo recibe como un padre, le dice: ay, qué gusto conocerte, hijo, y lo abraza y lo tiene abrazado ahí, y hemos perdido tanto tiempo, y él está llorando, 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 y dice que a partir de ahí no quería dejar de visitar a su papá, porque había entendido la importancia de este vacío con el cual había vivido. Y me comentaba: voy con mi papá. Pues ahí te la llevas ya, le decía yo. No, es que pues sí, ya lo encontré y hoy quiero disfrutarlo. Y a veces así es, y Dios desea que sea con nosotros. Cuando tú has entendido el valor que representa Dios como un padre, y que al que lo ha encontrado la vida. El que lo ha encontrado la respuesta. Hoy puedes vivir pegado a Él. Y no es que no haya situaciones difíciles, pero puedes llamarle a tu padre y decirle: oye, papá, fíjate que me quedé tirado. Fíjate que estoy batallando con la pornografía. Fíjate que deseo honrarte, pero estoy batallando en mi matrimonio. Fíjate que deseo hacer las cosas bien, pero estoy batallando en mi trabajo. Me quieren correr de mi trabajo y me llega una incertidumbre de lo que va a ser el futuro. Pero, hijo, no te preocupes. Tú tienes tu casa aquí. No sé si alguien le ha dicho así a su papá: no importa lo que pase, tú sigues siendo mi hijo y esta es tu casa. Y hoy creo que alguien necesita saber eso, alguien necesita escuchar eso. Tú sigues siendo hijo, no importa lo que hayas hecho, esta es tu casa. Bienvenido a casa. Amén. Si quiero ser sano, pudo haberle contestado el paralítico, pero él no contestó así. Y quiero que veas cómo la tradición nos roba de una respuesta a Jesús. Y a veces estamos viviendo la vida cristiana o la vida siguiendo a Jesús, pero no hemos decidido decirle: hey, sáname. Ahora sí, entiendo quién eres, sáname, por favor, necesito tu intervención. Vivimos la vida como el paralítico. Dice que nadie le ayudaba a meterse. Cuando Jesús le pregunta: hey, ¿quieres ser sano? Y él le dice: ay, Señor, le dice, es que cuando viene el ángel a remover el agua, y le da un rollo ahí de tradición, cuando viene el ángel no alcanzo a entrar y ya tengo que quedarme aquí en esta condición, no puedo avanzar. Y luego dice: nadie me ayuda. La tradición, la religión siempre está apuntando a aquellos que no me ayudan. La tradición siempre apunta: es que por culpa de él, por culpa de ellos yo ya no estoy, o por culpa de él yo no pude estudiar, o por culpa de él yo no alcancé a lograr, o por culpa de ellos yo soy así como soy, o por culpa de la iglesia, los líderes, los pastores, por culpa de mi papá, por culpa de mi familia. Pero Jesús no te está preguntando: hey, dime por culpa de quién tú estás como estás. Él te está diciendo: ¿quieres ser sano? Y es suficiente responder: yo deseo ser sano y siempre lo he querido. Pero lo rodeamos y evadimos su pregunta cada vez. Y ¿sabes qué? Momentos como este, Él desea sanar nuestro pasado. Porque no sé si lo sabes, pero si Jesús logra sanar nuestro pasado, está sanando nuestro presente y está asegurando nuestro futuro, nuestros hijos y nuestras generaciones. Pero si tú y yo no decidimos ser sanos, terminar con aquello, cortar con la ayuda de Dios, porque tienes que saber una cosa:
El pecado es invencible. Tú y yo no podemos contra el pecado. Tú y yo no podemos contra la ofensa, contra la falta de amor o la falta de perdón. No podemos. De naturaleza nacimos pecadores, pero sabes que Cristo murió por esa naturaleza y dice que Él fue y la clavó en la cruz del Calvario, esa naturaleza, para que tú y yo ahora podamos vencer, no en nuestras fuerzas, sino por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y sabes qué, familia, el mundo necesita personas sanas. Nuestros hijos necesitan papás sanos. Nuestros hermanos necesitan hermanos sanos para poder crecer como Dios desea que crezcamos. Y sabes que donde hay esta armonía, Dios derrama su bendición. Nuestros hijos crecen con otra cultura, en otra forma de vida, amando a Dios, siendo para ellos una oportunidad de conocerlo a Él, sin las tradiciones, sin las religiones. Y tú y yo somos buscados, somos alcanzados por un Jesús que desea transformar nuestra religión en vida. Y entiendo que esto requiere un cambio en tu perspectiva, un cambio en tus formas, un cambio en tu fe, un cambio hasta en tradiciones. Pero no importa lo que requiera, Cristo dio su vida en la cruz por ti y por mí para salvarnos, y tú y yo no pudiéramos ser menos de que eso. Tú y yo necesitamos entregar lo más valioso para que Él pueda empezar a transformar nuestras vidas. Jesús ve al hombre y le dice, después de que le da un rollo, Él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Esta era la meta de Jesús. Esta era la misión que Dios le había dado. Entonces nada iba a impedir que ese hombre fuera sanado. Él podía haberle dado todo 2 horas de, oye, fíjate, la vez pasada vino otro y también lo removió hace un año el ángel y no alcancé a llegar, pero por culpa de aquel, y empezar a hablar. Pero Jesús estaba ahí para sanar su vida y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y sabes, era un llamado a un cambio, era un llamado a ser sano, era un llamado de Jesús, una transformación para que hoy esa verdad penetrara en su vida y produciera un cambio real en él. Levántate. El Señor nos llama y nos dice, levántate el día de hoy. Levántate de donde has estado por tantos años. Levántate de la idea que has tenido de Dios. Levántate de la tradición. Levántate de la condenación. Levántate de lo que el enemigo había creído de ti o había marcado para tu vida. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para darnos una vida nueva y una vida abundante. Aunque no lo creas, Él vino para traer libertad a tu vida y a mi vida. Y dice que donde el Espíritu de Dios habita, Él traerá libertad. Él trae libertad. Y hoy su Espíritu Santo, Dios mismo, habita en nuestro interior. Y no hay manera de que tú y yo no podamos ser transformados. No hay manera de ello. Y sabes, antes de terminar, Jesús le dice algo importante. Levántate, y pudiera haberse quedado hasta ahí, pero le dice, levanta tu camilla. Porque si no le decía levanta tu camilla, era como decirle, hey, probablemente esto no funciona. Y dejar mi camilla ahí era apartar el lugar que a lo mejor estaba cercano a la puerta del pórtico de la entrada. De esas 5 entradas es mi camilla y ese es mi lugar y nadie me lo vaya a robar. Jesús me está llamando, pero voy a dejar ahí en mi camilla, porque probablemente si esto no funciona, entonces voy a tener mi lugar aquí. Pero Jesús le dice, levántate y agarra tu camilla y quítala de ahí.
Y si pudiera alargar la expresión, hey, levántate, agarra tu camilla porque ya no vas a estar ahí, quítala de ahí, a lo mejor va a tener que venir otro. Y hay la inseguridad de quitar la camilla, pero este hombre decide hacer algo. Decide creer a Jesús, decide creer que Él puede sanar su pie, decide creer que Él es el pie para que Él camine, porque por sus propias fuerzas no iba a poder. Y levantar la camilla era un acto de fe, de decir: no voy a volver ahí, porque he decidido confiarle la vida, mi vida, a aquel que todo lo puede, al Dios todopoderoso, con el cual todo lo podemos a través de la fe. Así que este Jesús mismo, hace un año está hoy aquí. Y quiero cerrar. Mi madre hace un año aproximadamente, un año y medio, le hicieron una cirugía de rodillas, de las dos rodillas. Y las rodillas son la mayor tecnología que ha habido en los últimos tiempos. Mi madre tiene casi 90 años y pues cuando le ponen las rodillas nuevas, le dicen que ella ya puede hasta correr si quiere. Ella puede levantarse en el momento, aunque hay dolor de la cirugía, pero el médico decía: entre más rápido camine, señora, usted va a recuperar su movilidad mejor que como nunca la ha tenido. Entonces el médico le está diciendo esto, pero ¿sabes qué? El mayor problema será su mente. El mayor problema radica en la mente, porque tu mente está acostumbrada a saber y a pensar y a decidir que estas rodillas no funcionan. Pero las rodillas hoy son nuevas. Y a veces esto sucede con nuestro evangelio. Jesús dijo: hey, todo lo que yo hago cuando vengo a tu vida es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. No hay nada viejo ya. Y dice que Él no se acuerda. Y no es que no se acuerde en capacidad, porque Él es Dios, es pasado, presente y futuro. Él se acuerda. Pero Él dice: yo no volveré a recordarte a ti lo que tú eras. Yo te hago una persona nueva. Pero ¿sabes qué? Mi mamá pues sigue caminando con su andadera, porque desconfía de sus rodillas, cuando sus rodillas hoy están perfectamente instaladas. El evangelio viene a tu vida para traer un cambio, pero cuando tú decides creer con tu mente y con tu corazón lo que las promesas de Dios están hablando, es cuando podemos caminar y empezar a dar pasos, porque tenemos rodillas nuevas, una vida nueva. Ya el pasado no nos condena, lo que eras ya no nos condena. Hoy todo es hecho nuevo. Y sabes que a través de la fe, puestos los ojos en Jesús, hoy nosotros podemos caminar a una vida nueva. Iglesia, hay tanto que Dios está haciendo y desea hacer contigo y conmigo, pero desea que confíes en que hoy tienes una rodilla nueva, que hoy tus pasos están seguros en Él. Pero requiere confianza, requiere entregarte y decir: si hoy tengo una vida nueva, hoy voy a caminar siendo nuevo, aunque haya voces que me digan que yo no debería estar aquí. Jesús dice que tú eres bienvenido a casa, eres un hijo amado, Él es un padre amado. Hoy has encontrado a un padre. Y entiendo que levantarnos y empezar a caminar después de un largo tiempo no va a ser fácil y rápido. Hemos estado impuestos a estar paralizados, pero hoy tenemos rodillas nuevas y un Padre cercano. Y quiero terminar leyendo el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 15. Y dice una verdad para ti y para mí hoy: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba,
No sé si tú te atreves a hablarle a Dios, Padre, pero te invito a hacerlo en esta mañana. Te invito a ponerte de pie conmigo y en esta frase de decirle, en esta decisión de decirle, llamar a Dios Padre. Hay tanto en juego. Estás diciéndole, hoy dependo de ti. Es como regresar a ser un hijo de casa, un bebé. Creo que dentro de todo hombre adulto hay este deseo de sentirse hijo. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de sentirnos hijos de nuestro Padre. No recibimos una salvación que nos esclavice al temor, a la incertidumbre, a la religión, a la comodidad, a lo tradicional, sino aquel Espíritu que nos permite ser adoptados y que nos adopta y nos permite llamar a Dios Padre. ¿Por qué no le dices Padre conmigo? Padre, hay tanto que necesito atender en mi vida. Hay tanto que necesito ser sanado en mi físico, en mis emociones, en mi alma, Señor. Pero solo tú puedes hacerlo. Y hoy me acerco a mi Padre con esta confianza de ser hijo adoptado, que ya no estoy lejos, hoy estoy cerca y no quiero sentirme como esclavo, apartado, aquel que hace a través de las obras o del trabajo llegar a ser reconocido. Hoy yo soy un hijo que puedo llegar y sentarme a la casa de mi Padre y ser transformado. Quita de mí toda tradición y religión. Quita de mí todo concepto que me ha apartado de ti. Quita de mí una estructura que me ha apartado de mi Padre. Y hoy que lo he encontrado, no quiero separarme más. Señor, que podamos conocerte como un Padre amado, un Padre eterno en esta mañana. Señor, que tu palabra, Señor, en cada corazón pueda producir un corazón de hijo, pueda producir una relación Padre e hijo, Señor, porque lo necesitamos como iglesia, Señor. Lo necesitamos, ese amor de Padre, para poder amarnos nosotros unos a otros en comunidad. Hoy, Señor, haz tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijimos amén, amén. Cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros,